Vamos a ver triángulos 2. En triángulos 2 vemos la parte de líneas notables. ¿Qué sabemos acerca de las líneas notables? Son aquellas líneas que van a cumplir o no con una determinada propiedad, ¿ya? En su mayoría, ¿qué sabemos? Sabemos que cumplen con propiedades. Por ejemplo, tenemos a quién? A la cebiana. ¿La cebiana qué es? Es un segmento, ¿ya? Que parte siempre desde uno de los vértices del triángulo, ¿ya? Parte de uno de los vértices y llega a su lado opuesto o su lado correspondiente, ¿ya? A su, bueno, por decirlo así, al ángulo interno que se forma acá, su lado correspondiente, su lado opuesto, ¿no es cierto? Es básicamente una línea cualquiera, ¿ya? Muy bien. Eso es la cebiana. Puede haber una cebiana que es cebiana interna o una cebiana que puede ser cebiana externa, ¿ya? Pero entender por cebiana como un segmento, una línea, por así decirlo, entre comillas, una línea cualquiera, ¿ya? Que llega hasta dónde, hasta su lado opuesto, ¿ya? Muy bien. El que sí tiene propiedad, ¿ya? Es la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es una cebiana, dice, que llega al punto medio del lado opuesto, ¿ya? Chicos, básicamente es una línea que parte ¿desde dónde? Parte desde B, acá lo estamos viendo, parte desde B, y llega hasta dónde? Llega hasta el punto medio de la base, ¿ya? En conclusión, la mediana es aquella línea que va a partir a la base en dos partes que van a ser iguales y parte desde uno de los vértices. La altura, también podemos decir que es una cebiana, ¿ya? Que forma un ángulo recto ¿con quién? Con su lado opuesto. Esto es una altura para nosotros, ¿ya? Una altura es aquella línea que parte desde un vértice, es un segmento que parte desde un vértice y cuando llega a su lado opuesto forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿ya? Tenemos tres casos, ¿no? En el caso de un triángulo rectángulo, BH llega a ser mi altura. En el caso de un triángulo obtusángulo, ¿ya? El BH es la altura, pero está fuera del triángulo, ¿ya? Fuera del triángulo. ¿Qué cosa es la bisectriz? La bisectriz es aquel segmento, acá le dice, es un rayo, que divide al ángulo en dos ángulos congruentes, en conclusión, que deben de medir igual. ¿Ya, chicos? Esto es una bisectriz interior, BD, y aquí BD es una bisectriz exterior. ¿Ya? ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un lado o segmento formando ¿qué cosa? Un ángulo recto. ¿Ya? Profesor, ¿cómo es eso? Esta rectita que nosotros vemos acá, ¿ya? Esta recta L, ¿ya? Es una línea que en primer lugar forma un ángulo de 90 grados y además corta al segmento en el punto medio. En este caso, en el punto medio M. Quiere decir que este segmento que está acá, con este otro segmento que está acá, deben de medir igual. AM mide exactamente igual que MB. ¿Sí? Muy bien. Para un triángulo, chicos, esta mediatriz, ¿ya? Se forma en uno de los lados del triángulo, ¿ya? Y cumple con la misma propiedad. Forma un ángulo de 90 grados y además parte a la base en dos partes que van a ser iguales. A esto nosotros lo conocemos con el nombre de mediatriz. Algunas propiedades adicionales que nosotros tenemos que agregar para la resolución de los ejercicios son, por ejemplo, acá tengo un cuadrilátero, ¿no es cierto? ¿Qué se debe de cumplir? Que si quiero calcular el ángulo que se encuentra acá, debo de sumar estos tres interiores, ¿ya? El alfa, beta y teta, ¿sí? Segunda propiedad, la propiedad de la cometita que le dicen. Otros le dicen la propiedad del pececito.
¿Qué se debe de cumplir? Que alfa más beta es igual ¿a quién? A X más Y. Aquí, la de la mariposita, la de la corbatita también le dice. Que alfa más beta debe ser igual ¿a quién? A M más N. Aquí, la propiedad de ¿qué? De la estrella, donde alfa más beta más teta más phi más omega deben de sumar ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Esto debemos hacer cumplir. Propiedad número 5, ¿ya? En este caso tenemos un cuadrilátero, no es un triángulo, chicos, es un cuadrilátero, en la cual se han trazado bisectrices interiores de las partes de los ángulos más agudos, por así decirlo, ¿ya? ¿Cómo se calcula el valor de X, este angulito que está acá? Se calcula como la semisuma ¿de quién? De N y M. Sumamos y lo dividimos entre 2. Aquí, aquí debió de haber aparecido esta línea y esta línea debería de llegar hasta acá. ¿Ya? No ha aparecido acá en la gráfica. O sea, acá falta una pequeña rayita. ¿Ya? Es una bisectriz y otra bisectriz. Este angulito X, ¿cómo se calcula? Como la semisuma de estos dos angulitos que se encuentran acá. ¿Ya? N y M. ¿Ya? La semisuma de ambos. En el caso de una bisectriz interior, dos bisectrices interiores, sabemos que este X se calcula como 90 más la mitad de este ángulo que tenemos acá. ¿Sí? Si tengo dos bisectrices que son exteriores, ¿ya? Uno por acá afuera y otro por acá afuera, este angulito se calcula como 90 menos la mitad de este angulito que se encuentra acá. ¿Sí? Y aquí, una de las últimas propiedades que tenemos que recordar es que si tengo una bisectriz interior y otra bisectriz que es exterior, ya se intersectan en el punto E, el ángulo que forman estas bisectrices se calcula como la mitad del angulito que se encuentra acá. Número 11 del nivel 2. Sí. Ya, muy bien. Nivel 2 es esta de acá, ¿verdad? Ahí podemos ver con más claridad. Chicos, ya sabes, si quiero calcular este ángulo que está acá, necesariamente necesito ¿de qué? De todo este angulito que se encuentra aquí. Si tengo todo este angulito que está acá, mi problema ya se solucionó, ¿ya? Y aplicamos esta fórmula que está acá, ¿ya? Pero, profesor, ¿cómo calculamos ese angulito que está ahí? Lo calculamos de la siguiente manera. Observa. Tú sabes que todo esto, ¿cuánto tiene que ser? 180. 180 grados. Entonces tú vas a sumar, profesor, 2n más ¿quién? Más 2m es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Mitad, mitad, mitad. Tenemos que n más m es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Sí? Y precisamente n más m es todo este angulito que se encuentra acá. Quiere decir que ese angulito, ¿cuánto vale? Todo este angulito que está acá vale 90 grados. ¿Está bien? Profesor, ¿está valiendo esos 90 grados? Sí. Si ya tengo ese angulito, lo que me queda, ¿qué cosa es? Calcular el valor de X. ¿Y cómo calculo el valor de X? A partir de la propiedad que acabamos de ver. X se calcula como 90 grados más la mitad ¿de quién? De este angulito que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 90 grados más 45 grados. ¿Tu respuesta cuánto sería? 135 grados. Ese debe ser tu respuesta. Este es el ejercicio que vamos a resolver ahora. ¿Está bien? 90 grados por aquí, 90 grados por acá, ¿sí? Y 90 grados por acá. ¿Ya? Este punto es conocido. A este se le conoce, a ese punto de intersección de esas tres alturas,
se le conoce con el nombre de ortocentro. ¿Ya? Listo. Esos serían todos los datos. Con eso te están pidiendo calcular MCP. MCP. Te están pidiendo calcular este angulito que está acá. X. A ver, chicos, pregunta, ¿qué hacemos en el ejercicio? A ver, no está muy complicado, pero vamos a resolver. En primer lugar, muchachos, observa lo siguiente. Profesor, dime dónde ves esto que está acá. ¿Dónde lo voy a ver, profesor? Lo voy a ver acá. Obsérvalo. ¿Sí? ¿Lo estás observando ahí? Profesor, eso lo veo acá. ¿Ya? Ahora, concéntrate aquí. Este angulito con este angulito, ¿cómo son? Profesor, necesariamente tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque tú sabes que alfa más 90 debe ser igual a ¿quién? A alfa más 90. ¿Sí? La suma de ellos dos debe ser igual a la suma de ellos dos. Eso es parte de la propiedad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que si él vale 40 grados, necesariamente él tiene que ser ¿cuánto? Este angulito que está acá. Concéntrate en este angulito que está acá. Solo en él. Ese angulito que está ahí, ¿cuánto debe de ser? Debe ser igual a ¿cuánto? A 40 grados. Precisamente estamos utilizando esto que está acá. ¿Ya? 40 grados. Profesor, aquí vale 40 grados. Listo. Una vez que sabemos esto que está acá, ya se hace más sencillo de resolver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora me concentro en todo este triangulito que está acá. En todo el triangulito que está acá. Profesor, todo este triangulito que está aquí, ¿ya? Todo este triangulito que está acá, ¿ya? Es así, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. Creo que se está viendo muy entrecortado, chicos. Ya. ¿Pueden ver bien, muchachos? ¿Sí? ¿Observas el triángulo Profe, rectángulo? sí. Ya está. Sí, Pregunta, sí. ¿qué se debe de cumplir ahí? ¿Quién me dice? Profesor, es un triángulo rectángulo. La suma de este ángulo con este ángulo que está acá, lo voy a marcar bien. Este ángulo con este ángulo, ¿cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar 90 grados. ¿Ya? Y si tienen que sumar 90 grados, tú vas a decir X más 30 grados más 40 grados debe ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Sí? ¿Cuánto te va a salir el valor de X? Te va a salir el valor de ¿cuánto? De 20 grados. Ese debe ser tu respuesta, chicos. Sí. Ejercicio 13. Es esta que está acá, chicos. ¿Ya? Vamos a proyectarlo en la pantalla. Es esta que está acá. ¿Sí? Nos piden calcular el valor de X y nos dan este triangulito que está acá. Listo. A ver, chicos, ¿qué hacemos en ese ejercicio? Si tú te concentras bien en el problema, ¿ya? Observa esto. ¿Dónde veo una bisectriz así, otra bisectriz así? ¿Ya? ¿Y qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir de que ese X que está acá, lo vamos a poner un poquito más derechito. Ese X que está acá, ¿ya? Debe ser igual a ¿quién? A la mitad de este angulito que está acá. ¿Ya? Así, de esa manera. Eso es lo que nosotros debemos hacer cumplir en el ejercicio. ¿Ya? Y eso precisamente lo estoy viendo acá. Fíjate.
veo el triángulo, ¿ya? Bisectriz, bisectriz, el ángulo entre las bisectrices, y lo que me faltaría calcular es el angulito que está acá. Este angulito que está aquí me falta calcular, ¿ya? Este angulito que está acá. Profesor, calculamos ese angulito, el problema ya te salió, ¿ya? Otra cosa que debe de saber acerca de los triángulos rectángulos, ¿ya? Y eso es a manera de recordatorio, es que si yo trazo una altura, ¿ya? Este angulito, si vale alfa, este también vale alfa. Si él vale alfa, él también vale alfa. Conclusión, si él vale 40, necesariamente este angulito, ¿cuánto tiene que ser? 40 grados. ¿Está bien? Ese angulito tiene que ser 40 grados. ¿Ya? Y ya está, ya nuestro problema ya salió. ¿Por qué? Porque ahora voy a aplicar esta formulita que está aquí, que hay que recordar, donde vamos a decir que X es igual a ¿cuánto? X va a ser igual a la mitad de ¿quién? De 40 grados. ¿Ya? Sí, esto de acá es lo mismo que esto de acá, sino que está volteado nada más. ¿Ya? Por si acaso. Esto y esto son lo mismo, solamente que está volteado. Muy bien. ¿Cuánto vale el valor de X, por favor? 20 grados. Esa debe ser tu respuesta. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es triángulos 3, chicos. Triángulos 3, vemos lo que se llama congruencia de triángulos. Por definición, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, ¿ya? O que sus lados homólogos miden igual, ¿ya? También se puede decir igual, ¿no? Profesor, este triángulo que es ABC, este triángulo que es ABC, con el triángulo DEF, ¿ya? Son congruentes. Y son congruentes, se le dice congruencia en el caso de las figuras. Las figuras son congruentes, ¿ya? No vayas a decir iguales. Casos de congruencia. Tenemos 3 casos, chicos, ¿ya? Primer caso es ángulo, lado, ángulo. Profesor, si yo tengo que dos triángulos tienen el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo de esta forma, ¿ya? De estas formas, necesariamente ambos triángulos van a terminar siendo congruentes, ¿ya? Dos triángulos son congruentes si tienen un lado homólogo de igual medida y los ángulos adyacentes de la misma medida, dice. Segundo caso, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados de igual medida y el ángulo que forman dichos lados son iguales. Profesor, ¿cómo es eso? De la siguiente manera. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? El ángulo se encuentra entre los dos lados que van a ser congruentes. No van a ser o son congruentes. ¿Ya? Entonces, necesariamente estos dos triángulos podemos decir que son también congruentes. Mi tercer caso es lado, 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 donde sus tres lados, los tres lados de cada triángulo, ¿ya? Homólogos entre sí, ¿ya? Lados homólogos, miden igual, ¿ya? Muy bien. Eso es todo con respecto a congruencia de triángulo. La 20 del bloque 3 es esta que está acá. ¿Ya? Una pregunta, chicos. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar aquí básicamente qué cosa. Si observas bien, profesor, aquí veo un ángulo alfa y aquí veo otro que es ángulo alfa. Por ahí me está tratando de decir algo. ¿Ya? Me está tratando de decir que por ahí puedo armar una congruencia de ¿qué? De triángulos. ¿Ya? ¿Qué puedo observar acá? Profesor, serruchito, alfa, rectangulito. Serruchito, alfa, rectangulito. Profesor, si yo trazo esto que está acá,
voy a hacer que este triángulo que está aquí con este otro triángulo que está acá sean congruentes. O sea, si alfa se le opone puntito, perdón, se le opone, ¿cuánto se le opone a alfa? Se le opone 12, ¿sí? A alfa se le opone 12. ¿Está bien? Por dato del problema, BC vale 12. ¿Ya? Profesor, si a este triángulo alfa se le opone 12, a este triángulo también se le tiene que oponer ¿cuánto? Se le tiene que oponer 12. Mira, observa bien la figura. Esta figura que está acá, este triángulo que se ha formado acá, no es un triángulo cualquiera. ¿Por qué, profesor, no es un triángulo cualquiera? Porque por aquí vale 60 grados, ¿ya? Y te están diciendo que ellos dos son iguales. Acá vale 12 y aquí también vale 12. Profesor, ellos dos son iguales. Él también debe ser ¿cuánto? 60 grados y él también debe ser ¿cuánto? 60 grados. En el fondo, este triángulo es un triángulo ¿de qué tipo? Equilátero. ¿Y qué quiere decir que sea equilátero? Quiere decir, si es equilátero, todos sus lados ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, ¿cuánto vale el valor de X? 12. X va a valer, ¿cuánto? Va a valer 2. ¿Sí? Y eso es porque este triángulo que se ha formado aquí a partir de este trazo, ha formado aquí un triángulo del tipo equilátero. ¿Ya?